Estamos con Ana Martín, Juan Fernández Miranda, Jorge Vilches y nuestro invitado esta mañana, que es don Francisco Vázquez, Paco Vázquez para la cotidianidad. Como saben ustedes, actor, político y intelectual, divulgador de historia y otras muchas cosas. En fin, ha sido senador, diputado, alcalde de La Coruña, embajador y interlocutor válido, que es lo más importante. Mi querido amigo don Francisco, ¿cómo está? Buenos días. Pues muchísimas gracias. Añada usted seguidor y escuchador, por así decirlo, todos los días de usted. Eso lo agradezco, porque yo se lo contaré a mis nietos cuando los tenga. Pues un tipo tan interesante como Paco Vázquez escuchaba a tu abuelo. Bueno, yo estoy seguro de que usted, estos días he hablado con varios socialistas de vieja trayectoria o de larga trayectoria, vamos a llamarle mejor. Muchos de ellos han sido muy críticos con las pretensiones del gobierno de España, de Pedro Sánchez en concreto, de validar una suerte de amnistía, como le reclaman los amigos de Junts, Puigdemont y compañía. Sin embargo, todos han votado al PSOE. ¿Usted se lo ha pensado en el momento de elegir el voto, don Francisco? Mire usted, yo declaré públicamente 2 días antes de las elecciones en un artículo en El Mundo de que yo no votaría al PSOE. Un artículo que se titulaba "Yo votaré en contra por cuanto consideraba en aquel momento y sigo considerando de que la confrontación electoral no era entre izquierdas y derechas, era entre constitucionalistas y rupturistas. Consiguientemente, desde el punto y hora en que el PSOE, no ya en estas elecciones, sino desgraciadamente desde hace varios años, se ha posicionado en una alianza con las ideologías, los grupos, los partidos e incluso los partidillos, ¿verdad?, que propugnan un cambio de modelo de sociedad, propugnan la derogación de la Constitución, mantienen y defienden el rupturismo como salida hacia una nueva sociedad, pues en ese sentido pues yo votaba en contra. Y votaba en contra desde mi compromiso permanente con los valores socialdemócratas, con los principios políticos que como socialista, como socialdemócrata, he defendido desde el comienzo de mi actividad pública como político, ¿verdad?, desde mi compromiso público como militante que fui del Partido Socialista Obrero Español. En estos momentos, desde hace varios años, tengo suspendida la militancia, por así decirlo. He dejado de ser socio, soy meramente aficionado. Consiguientemente, yo anuncié que votaría en contra, porque no tenía sentido votar a favor del Partido Socialista Obrero Español. Era precisamente votar a favor de la continuidad de ese proyecto político en el que, desgraciadamente, está en curso un partido que había sido hasta hace unos años uno de los grandes pilares de la Constitución, del proceso de transición y sobre todo de un modelo de sociedad distinta de este frentismo al que nos han llevado. Pero bueno, yo creo que en la vida uno lo que tiene que ser es consecuente y coherente, y permítame usted terminar señalándole que además yo siempre he entendido que un partido político no es una secta, ¿verdad? Un partido político es simplemente un instrumento para que uno pueda llevar a cabo su proyecto de vida, ¿verdad?, sus ideas, su forma de entender la convivencia, ¿verdad? Y en ese sentido, pues el Partido Socialista es el que ha cambiado, no he cambiado yo. ¿Le sorprenden a usted las contorsiones de opinión, casi ideológicas, a las que algunos se ven sometidos para justificar esta amnistía que, sorprendentemente, siendo tan buena para la convivencia, no se le había ocurrido a nadie antes del 23 de junio? Pues mire usted, no me sorprende en nada, pero sobre todo lo que hay que hacer es no incurrir en el error de entender que este es un problema de carácter jurídico o un problema de debate entre constitucionalistas. Es un problema político. Es un capítulo más de lo que yo creo que de una manera muy gráfica dijo Alfonso Guerra en la magnífica entrevista que tuvieron ustedes la semana pasada, de la teoría del salchichón, ¿verdad? Es una rodaja, pero en este caso una rodaja muy gorda, la que intentan y pretenden cortar. No hay nada nuevo bajo el sol.
Quiere decir, no podemos rasgarnos las vestiduras ante un intento de legalizar un golpe de Estado cuando muchos han callado en el momento que se promulga una ley como la memoria democrática, en la cual establece la vigencia del franquismo en el primer gobierno de Felipe González, o la vigencia del franquismo en la elaboración, votación y aprobación de la Constitución. Esto es algo que viene desde atrás. Y ahí yo, si usted me lo permite, quería ir al fondo de la cuestión desde mi punto de vista. Es decir, el problema no es Sánchez, el problema, quitémonos la venda de los ojos, es el actual Partido Socialista Obrero Español. El problema no es Sánchez, el problema son los socialistas navarros que pactan tranquilamente con Bildu para poder garantizarse el gobierno de la autonomía de Navarra. El problema son el conjunto de agrupaciones socialistas que pactan para poder gobernar en los ayuntamientos con partidos rupturistas, partidos que propugnan la independencia, esto es la ruptura de la unidad nacional, o lo que es más grave, partidos que propugnan la derogación de la Constitución o el cambio de la Constitución, y pactan con el Bloque Nacionalista Gallego, pactan con Esquerra Republicana, con Junts, o con todo ese conjunto, ¿verdad?, de partidillos y siglas, muchos de ellos, como el caso de partidos valencianos, baleares, etcétera, que son talibanes de la imposición, de la persecución idiomática, ¿verdad? Bueno, pues eso es el problema. Es decir, no es solamente Sánchez. Sánchez es la cabeza visible de un partido que ha optado por un camino que representa el triunfo de la tesis de Pascual Maragall y del Partido Socialista de Cataluña, que nada tiene que ver con el Partido Socialista Obrero Español, es un partido independiente que hace muchos años, y esto se ha dicho varias veces, estableció un pacto para poder gobernar, no siendo el partido más votado en Cataluña, y estableció un pacto con las fuerzas independentistas y rupturistas, que en aquel momento era la Esquerra Republicana que encabezaba aquel señor que se llamaba Carlos Rovira, ¿verdad? Bueno, ese es el problema. Es decir, hoy el Partido Socialista ha optado por un camino de radicalización, en el cual, con tal de mantenerse en el poder, en ayuntamientos, diputaciones, autonomías y, consiguientemente, en el gobierno de la nación, pues ha establecido un frentismo en España que nos lleva a uno de los peores momentos de nuestra historia más reciente. Peores y preocupantes, ¿verdad?, por la deriva que esto está teniendo. Y a partir de ahí, pues mire usted, lo que queda pues es un gran sector de la población española, un sector no sé si de muchos o de pocos, que nos sentimos huérfanos, no nos vemos representados, y el Partido Socialista, como actual, no nos identificamos con él. Eso es el quid de la cuestión. ¿Y cree usted que ese sentimiento que puede compartir más o menos gente en el Partido Socialista podría llevar en algún momento a un toque de atención, o algún movimiento organizado dentro del partido para dar un toque de atención a su cúpula, esencialmente a su secretario general, o realmente la consulta que podría hacer el secretario general a sus bases sería una aprobación a la búlgara? Rotundamente hoy no. No olvide usted que hace años el Partido Socialista era un partido representativo, con controles democráticos internos. Pobre de Felipe González sudaba tinta china en los comités federales, porque había debates que duraban hasta 48 horas, ¿verdad?, y en los cuales se discutía, se votaba, se aprobaba o a veces se rechazaban las posiciones que planteaba el Ejecutivo del Gobierno. Esto ha desaparecido totalmente. Sánchez ha podemizado el PSOE, ha establecido un partido plebiscitario, ¿verdad?, un partido en el cual, como le decía antes, se ha convertido prácticamente en una secta, en la cual únicamente la relación es una relación directa del afiliado con el gurú, con el líder, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues mire usted, votarán que sí a lo que se les proponga. Por lo tanto, no ofrece ningún tipo, como usted muy bien señala, yo ya no sé si a la búlgara, ¿verdad?, parecerá un palmeo. Hoy es un partido de palmeros totalmente, ¿verdad? Bueno, dice María Jesús Montero, que es vicesecretaria general, que en este momento en el PSOE el que se mueve sí sale en la foto, que es una forma de revertir las palabras que se le atribuyen a Alfonso Guerra, del que el que se mueve no sale en la foto. Mire usted, en aquellos momentos lo que sí salía a la foto era lo mejor, ¿verdad?, una de las etapas mejores que tuvo el Partido Socialista en su larga historia, en la cual evidentemente está con aciertos y con errores. La de ahora, desde luego,
no es que lo importante es precisamente no estar en esa foto. Hoy estamos repitiendo los peores momentos del pasado del Partido Socialista. Hoy estamos como en 1934, cuando Largo Caballero bolchevizó el partido. Bueno, pues hoy está en un partido que está llevando a España hacia un camino de recuperación de un pasado de enfrentamiento que pone además en peligro la continuidad de la propia nación. Bueno, pues mire usted, pues muchos no estamos de acuerdo y no participamos en ese proyecto político. Es decir, yo no estoy, ya no es que esté en el Partido Socialista, soy contrario. Si usted me apura y permítame el término, soy hostil a esta estrategia o a este proyecto que se ofrece. En 1934, por ejemplo, cuando se produce el golpe de Asturias, pues mi padre se dio de baja en el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues hoy el Partido Socialista vive otro 1934. No le quepa a usted la menor duda, porque el pescado está vendido, no nos engañemos, el pescado está vendido. Es decir, el pacto con los independentistas está hecho. Por eso le decía yo al principio de mis palabras de que el problema no es jurídico, el problema es un problema fundamentalmente político. La gente tiene que sacarse la venda delante de los ojos y darse cuenta del camino hacia donde nos llevan. Al camino hacia donde nos llevan, donde cada rodaja de salchichón que decía Alfonso Guerra hace más difícil la vuelta atrás. Las medidas que se van tomando cada vez son más irreversibles, sobre todo en la cuestión de fondo, que en mi opinión el problema de fondo es el problema de la educación y de la lengua, dos cuestiones que son las que llevan hacia la destrucción del modelo de Estado que hasta ahora hemos conocido. También es contemplable el hecho de que si saliera todo ello adelante, amnistía, lo que fuera necesario, promesas varias, investidura de Sánchez, el gobierno de Sánchez fuera muy inestable, sacar adelante con esa coalición tan heterogénea y con intereses tan marcados y tan claros por parte de algunos, sacar adelante la gobernabilidad del país. La verdad se antoja muy difícil, es decir, que es un gobierno que tendría pero eso forma parte de su estrategia, sobre todo conociendo el personaje. En un momento determinado se pone la bandera de España, dice que él ha intentado todo para lograr la solución del problema catalán, disuelve el Parlamento y convoca elecciones. Y convoca elecciones como abanderado de la Constitución de la Unidad de España. Este es capaz de hacer eso y de mucho más, ¿me entiende? O sea que en ese sentido yo creo que la oposición tiene que tener también una estrategia no inmediata, sino una estrategia más larga, que decir, no se agota todo en el debate que hoy tenemos. Imagínese usted, en la política siempre hace falta imaginación. Imagínese usted que el día de la investidura, cuando termine su discurso y sea derrotado el señor Feijóo le dice al señor Sánchez, no busque usted el pacto con los nacionalistas, el Partido Popular se va a abstener, va a ser usted presidente de gobierno. Eso lo deja retratado y emplazado. Quiere decir, no haría falta amnistía, ni haría falta referéndum, podría ser gobierno el Partido Socialista, que es lo que pretende. O imagínese usted que en cualquier momento se propusiera una solución a la italiana, para que no fuera necesario eso. Los italianos, yo he vivido en Italia 5 años como embajador, los italianos siguen siendo unos maestros de la negociación y del acuerdo. Los españoles, por desgracia, una vez más, somos unos maestros de la intransigencia, de la intolerancia y de la incapacidad de diálogo y de acordar. Pero imagínese usted que si propusiera una personalidad independiente como ha habido en Italia para un proceso de transición ante unas elecciones dentro de 2 o 3 años. Quiere decir, es que la política no se agota en este debate, iba a decir hortera, ¿verdad? Pero bueno, sería una vulgaridad sobre todo teniendo en cuenta las gravísimas consecuencias que vamos a tener hacia el futuro. Le quiere saludar Juan Fernández Miranda. Señor Vázquez, buenos días. Buenos días y encantado de saludar. Me gusta mucho eso que dice usted ahora, porque es cierto que parece que no se puede decir que hay otras alternativas a un gobierno de Sánchez con Frankenstein 2. Parece que si tú dices eso se te echan encima. Y hay muchas alternativas que deberían explorar los líderes políticos, ¿no? A pesar de que Sánchez se niega. Evidentemente. Efectivamente. La transición se montó, pues mire usted, con un vicepresidente que dirigía la economía española
y que fue el factotum de los patos de la Moncloa, que era don Enrique Fuentes Quintana. El Parlamento Democrático se montó con un independiente que era don Antonio Hernández Gil. Y como ejemplo para el presente, y con eso termino, el primer presidente del Tribunal Constitucional con una mayoría de centro-derecha fue un republicano exiliado como era García Pelayo. Pues fíjese usted la de vías que hay, ¿verdad? Maestro de constitucionalistas, efectivamente. De todos modos, ayer en Ferraz se ironizaba sobre las palabras de Alfonso Guerra diciendo que ahora el que se mueve sí sale en la foto, ¿no? Como dejando caer que en el PSOE actual sí que hay algún tipo de permiso a voces disidentes, lo cual es una radical falsedad. Es más, yo sostengo que el Partido Socialista de Pedro Sánchez abrió expediente a Joaquín Leguina y a Nicolás Redondo hace ya un par de años, precisamente como aviso a navegantes para que nadie tuviese la tentación de moverse del partido si es que quisiera mantener, aunque sea a modo militante, el carné de socialista. Y sobre esta base, señor Vázquez, usted que conoce el Partido Socialista, ¿cree que es inteligente la estrategia de Feijóo de obligar a todos los cargos en ayuntamientos, cargos socialistas en ayuntamientos y comunidades, a posicionarse sobre la amnistía? Sí, porque va a poner en evidencia lo que ha sido un poco el leitmotiv de mi intervención hoy en el programa de ustedes, que es porque el problema no es solamente Sánchez, el problema es el propio Partido Socialista Obrero Español, el actual Partido Socialista Obrero Español, en el cual, mire usted, bueno, pues por hacer una figura retórica, a la señora Montero, que es una de las mejores palmeras de España, pues habría que decirle que aquí lo que no hay es foto. Es que lo que en el Partido Socialista actual lo que no hay es foto, no es que se pueda mover o dejar de mover, no hay reuniones de... ¿Dónde ve usted que se haya revalidado una propuesta tan importante como la de hacer una amnistía? ¿En qué organismo del partido se ha debatido, se ha discutido, se ha votado, se ha aprobado? Hoy no hay ningún organismo intermedio en el Partido Socialista, como eran antiguamente los comités nacionales, los comités federales, etcétera, etcétera, que sean los órganos de control y dirección. Por no hay congresos. Alfonso Guerra recordó bien, ¿verdad?, que la negativa a la amnistía era una cuestión que emanaba de un congreso del partido, de un congreso. Hoy lo que no hay es ni foto, ¿verdad? Uh-huh. Esto dirige el gobierno como quiere. Se ha convertido, pues eso, en una secta en la cual el único diálogo es entre los afiliados, entre las bases del partido y el líder supremo, ¿verdad? Nos están rejuveneciendo recordando regímenes y situaciones políticas superadas por el paso de los años, ¿verdad? Cuando a veces con la memoria democrática vuelven al año 39, ¿verdad?, en aquello que les interesa, no se dan cuenta que a veces vuelven al año 39 en aquello que precisamente no les debía interesar, porque cada vez hay un mayor paralelismo entre aquella España de la posguerra y la España actual, en la cual, pues por ponerles a ustedes ejemplos, ¿verdad?, se hacía una ley de represión del comunismo en la masonería, igual que hoy se hace una ley de memoria democrática. Según se dice, se acusaba que se perseguían las lenguas regionales, catalán, vasco y gallego, igual que hoy se persigue y se acosa la lengua española, ¿verdad? Y el Partido Socialista pues ha caído en un caudillismo que eso sí que es ajeno totalmente a los aciertos y errores de su historia. Nunca ha existido este caudillismo en el seno del socialismo español. Jorge Vilches. Buenos días, señor Vázquez. Buenos días. Bueno, al hilo del retrato que usted hacía de la militancia del Partido Socialista y de cómo está la estructura y el caudillaje, bueno, parece ser que Felipe González iba a encabezar un movimiento después del 23 de julio para pedir la dimisión de Sánchez en el caso de que se quedara sin posibilidades de una nueva mayoría Frankenstein. Atendiendo a esto, que hay cierto revuelo y el retrato que ha hecho usted de la militancia, ¿cree usted que se puede recuperar el PSOE para el constitucionalismo justamente a espaldas de esa militancia que va a respaldar el sanchismo? Yo creo que no, y es muy difícil dar marcha atrás. Es decir, es muy difícil porque es un partido asentado ya en unos pactos que le permiten gobernar. Y por consiguientemente es muy difícil dar marcha atrás y buscar otra vez el Partido Socialista capaz de dialogar, de acordar, etcétera. Y sobre todo porque es una estrategia que responde a los intereses del socialismo catalán, el cual, bueno, pues posiblemente le sea positiva esa estrategia en la medida de que ha ganado estas últimas elecciones y puede a lo mejor disputar a los partidos independentistas la dirección de la autonomía catalana. Y por otro lado, porque mire usted, toda una generación de socialistas lo que al final nos planteamos
o al menos muchos de nosotros, es simplemente trasladarle a la sociedad nuestra preocupación. Buscar que esta sociedad se quite la venda delante de los ojos y se dé cuenta de la deriva hacia la que vamos. Y sobre todo desde, mire usted, desde un dolor ideológico, porque como usted comprenderá, en una situación como la actual, no hay ningún debate que pueda vincularse o relacionarse con los principios y valores de la izquierda, de la socialdemocracia. Nadie está hablando de problemas de las desigualdades económicas, nadie está hablando de las desigualdades sociales. Todo lo más se habla de un beso mal dado, ¿verdad? Y fuera de eso no se habla de casi nada más, ¿verdad? Y eso es lo que es preocupante y lo que explica de alguna manera y justifica la evolución electoral que se está dando, por desgracia no en España, ya en toda Europa, ¿verdad? En que sectores de la población, al verse desatendidos y olvidados por lo que fue hasta hoy la izquierda, pues buscan otras representaciones electorales, otros votos, se desplazan, como ha pasado en Francia, como ha pasado en Italia, ¿verdad? Y como ha pasado sobre todo, lo que es más digno de analizar, en los países nórdicos. Yo no soy optimista, y yo quiero decirle que desde un profundo dolor y sentimiento soy más bien pesimista, porque yo creo que hoy es muy difícil dar marcha atrás en muchas cosas, ¿verdad? Y yo creo que hoy hay un gran dolor, ¿verdad?, en muchos sectores de la sociedad. Imagínese usted en Cataluña, todos aquellos catalanes que se sentirán traicionados, ¿verdad? Traicionados por los partidos a los que votaron y que los dejaron tirados y los dejaron abandonados, y hoy se ven en manos de estos grupos independentistas, etcétera. O imagínese usted, porque esto es presente, ¿verdad? En el País Vasco los asesinos están vivos, ¿verdad? Pero también están vivas las víctimas, el secuestrado, el extorsionado, el hijo del asesinado. Están vivos, no son sucesos del año 37 o del año 1938 del pasado siglo. Son situaciones del presente, ¿verdad? Es un momento muy duro y muy complicado, en el cual la salida es obvia. Se la dice a usted el portero de la esquina, ¿verdad? Que se pongan de acuerdo el PSOE y el PP. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Pero eso parece que es una imposibilidad absoluta, ¿verdad? Pero bueno, así estamos. Es Francisco Vázquez, Paco Vázquez, que por cierto, está usted anunciado este jueves 14 en La Coruña, en las charlas de Cherión, en el Cine París, el jueves. Sí. Aquí charlaremos de muchas cosas. Si me permite, nada más que para terminar, me gustaba, además, siguiendo lo que usted ha hecho, ¿verdad?, que ha sido una excepción dentro de este mundo informativo y periodístico español, me gustaba a mí felicitar a ese joven deportista de 85 años que ha ganado por tercera vez el Campeonato del Mundo de vela, ¿verdad?, en una de las regatas más difíciles que hay a nivel mundial, en las aguas procelosas de las Islas de Guay, y que ha demostrado esa fortaleza y templanza, don Juan Carlos de Borbón, que lo acredita como hombre y como persona, y que de alguna manera explica la entereza que él tuvo precisamente en sus responsabilidades de gobierno y en haber abierto las puertas a la libertad y a la democracia en nuestro país, y felicitar al rey por ese campeonato del mundo que ha obtenido. Muchas gracias, señor Vázquez. Querido Paco, un fuerte abrazo de todo corazón. Un gran abrazo, muchas gracias.